Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Muchos no los pude saludar, pero poder saludarlos ahora cuando termine la reunión. Muy bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga mucho. En esta noche vamos a compartir una palabra que, un poquito en la alabanza estuvimos ya compartiendo algo de esto, ¿sí? Y la palabra que vamos a compartir en esta noche, el título que me dio el Señor es Protocolo para la Victoria, ¿sí? ¿Cuántos están cansados de los protocolos de todas las cosas por todos lados? Todos levantaron la mano. Hoy me decía una hermana que le hace mal el barbijo, ¿no? A mucha gente está con ese problema también. Vamos a donde vayamos, tenemos que tener cuidado de llevar. Antes era la billetera, el pañuelo, los anteojos, no olvidarnos. Ahora es el barbijo también. A todos lados hay que llevar el barbijo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder entrar. Y hay un montón de protocolos para cumplir y demás. Si bien la palabra protocolo no la inventaron con el COVID, pero sí estamos como bombardeados de protocolos de todo lo que tenemos que hacer. Pero en su origen la palabra protocolo tiene que ver con una forma de, conducirse frente a determinada situación. Y la palabra de Dios nos habla bien claro acerca de qué tenemos que hacer para vivir esa vida de victoria que Jesús ganó para nosotros en la cruz, ¿sí? Por eso hoy vamos a compartir un pasaje que es muy conocido, pero vamos a repasarlo. Y se me había hecho tan largo lo que empecé a escribir que le pedí permiso a mi esposo y lo vamos a compartir en 2 reuniones. Hoy vamos a comenzar el tema y lo vamos a continuar la reunión que viene, ¿sí? Y hoy vamos a hablar específicamente de varias cuestiones acerca de esta batalla que a cada uno de nosotros nos toca pelear, ¿sí? Vamos a leer primero la palabra, Efesios 6 del 10 al 20. Efesios 6 del 10 hasta el 20. Voy a tratar de que en los minutos que nos quedan poder compartir todo. Y si no, dejaremos un pedacito más para la semana que viene, ¿sí? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso terminando ya su carta. Él estaba en este momento preso por predicar a Cristo. Filipenses también la escribe en estas condiciones. Y fíjense lo que Pablo remarca. Por último, ¿sí? Yo voy a leer la versión nueva versión internacional. Y por último no es, lo último que me queda para decir, sino algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Fortalezcanse en el gran poder del Señor, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé palabra para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. El apóstol le estaba pidiendo oración a la iglesia por él también, ¿sí? No estaba solamente enseñándoles a batallar por ellos. Después vamos a hablar también de la importancia de esto. Y sabe que hay una porción de esta palabra que en un momento el Señor me la puso así como con luces de colores, ¿no? Cuando en el versículo 13 dice que nos pongamos la armadura
para que cuando llegue el día malo podamos resistir con firmeza. A veces nosotros estamos esperando que no llegue ningún día malo, desde ningún concepto y desde ninguna de las áreas de nuestra vida llegue ese día de conflicto o ese día de problema. Pero perdone por la noticia que le voy a dar, pero más tarde o más temprano va a llegar un día complicado a su vida. Nosotros, aunque creamos en Cristo, no vivimos en una burbuja antiproblemas. Estaría re bueno, como las burbujas de la escuela ahora, ¿no? Estaría re bueno, digamos, listo, creemos en el Señor, se terminaron todos los problemas, ¿no? Estaría re bueno, pero los problemas no se terminan. Lo precioso de todo esto es que con Cristo podemos vencer esos problemas. Y esto es de lo que vamos a hablar en esta noche, me cambié de día. Por eso el Señor le da esta inspiración a Pablo de mostrarle a la iglesia que había forma de batallar contra lo que ellos estaban viviendo. En el contexto de la iglesia de Éfeso, hablar de guerra espiritual, que es lo que habla Pablo acá, de las potestades, los dominios y demás, era algo que ellos lo tenían muy internalizado. Después usted puede ver en el libro de Hechos, cuando habla de la iglesia de Éfeso, Hechos 19, si no me equivoco, del nivel de batalla espiritual que había contra una diosa que se llamaba Diana, donde Pablo había sido sacado así de las pestañas de esa ciudad porque habló en contra de esa diosa y la gente se empezó a convertir y dejaron de tener bienestar económico, entonces se armó el lío porque la gente dejaba de comprar las estatuitas y dejaba de perseguir lo que hacían en el templo y demás, y se había armado realmente una situación muy tremenda. Pero Pablo persistió en seguir animando a la iglesia a creer en el Señor Jesucristo y a seguir al Señor Jesucristo más allá de los inconvenientes o más allá de la opresión espiritual que había en ese lugar, ¿sí? Por eso, lo primero que le dice Pablo a la iglesia en el versículo 10 es: fortalezcanse en el Señor. ¿Sí? En la versión Reina Valera me gusta porque lo dice: fortalezcanse en el Señor y en el gran poder de su fuerza. Lo traduce de esta manera la Reina Valera. Y sabe que lo primero que nosotros tenemos que captar de este pasaje y captar de ese protocolo para desarrollar victoria en nuestra vida es que no podemos pelear solos. Tenemos que batallar pegados a Cristo, unidos a Cristo, estando en Cristo. Porque si no el enemigo nos va a ganar. Por eso Pablo le dice: fortalezcanse en el gran poder del Señor. Tenemos que estar aferrados a Cristo. No podemos corrernos ni un milímetro de la presencia de Dios. Porque es ahí donde el enemigo empieza a tener mayor autoridad. No vamos a hablar tanto de a quién nos vamos a oponer en esta charla, sino que la vamos a hablar en la próxima, de poder reconocer a ese enemigo que la palabra nos deja bien en claro cómo es. Pero sí necesitamos desarrollar una amistad profunda con Dios. Una amistad que no empiece hoy y bueno, si tengo tiempo, capaz que la semana que viene le charlo un ratito al Señor. Una amistad profunda y continua con Dios. Y esa amistad y esa cercanía con Dios nos va a ayudar a entender quiénes somos en Él. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros estando en Cristo? La palabra está llena, y sobre todo Pablo escribe mucho, acerca de quiénes somos en Cristo. Y muchas veces estamos peleando y estamos perdiendo la batalla porque no reconocemos quiénes somos en Cristo. Y el enemigo viene con pensamientos, viene con circunstancias, y nosotros creemos que ya fuimos derrotados, que no hay forma de pelear, que no hay forma de avanzar. Pero si nosotros estamos en Cristo, tenemos herramientas para pelear, tenemos un Padre que guarda nuestras vidas y tenemos a Jesús intercediendo por nosotros, como lo dice la palabra. Y no solamente eso, sino tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda la palabra de Dios, que nos fortalece, que Él ora cuando nosotros no podemos orar, como dice Romanos 8:26. Por eso necesitamos desesperadamente reconocer en medio de esta batalla quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos para Dios? Mire, si yo pienso en mi vida acerca de batallas, yo creo que batallé desde el vientre. Porque mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, mi hermano tenía apenas 3 meses.
Así que mi mamá no tenía ni idea que yo estaba ahí adentro. Era muy pronto para tener otro bebé. Pero el Señor se le ocurrió, ¿vio? Es como que Dios dijo, bueno, ahora, y fue ahora, digamos, ¿no? Y mi mamá siempre me contaba que ella vivía descompuesta y le habían dicho que no sé si era el apéndice, no sé qué le habían inventado, pero acá estaba el apéndice. Así que yo peleé desde el vientre, calculo que ni bien me formó el Señor las patitas, habré pateado para que se enteren que yo estaba ahí adentro, ¿no? Y así le puedo contar un montón. Pero también hubieron momentos donde me peleé frente a diferentes cosas sola y me di cuenta de la gran derrota que significa no entender quiénes somos en Cristo. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Él y quiénes somos para Dios y el valor que Dios nos da por ser su creación y ser sus hijos, comenzamos a ver la victoria sobre esas situaciones que estamos batallando. Hay un pasaje en Mateo 4 que nos habla de cómo Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Y Dios permitió ese tiempo, porque la palabra dice que fue llevado por el Espíritu. Y lo primero que atacó el diablo fue la identidad de Jesús. Si vos sos hijo de Dios, hace que las piedras se conviertan en pan. Fue directo a la identidad. Porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos, los demás van a decir un montón de cosas y nosotros las vamos a creer. Pero cuando sabemos quiénes somos, no importa lo que el diablo nos venga a mentir, nosotros vamos a pararnos en la fe que tenemos en Cristo, ¿sí? Por eso la fortaleza en medio de la batalla y lo que nos va a dar la fortaleza para poder pelear en medio de lo que cada uno estamos viviendo, va a ser estar cerca de Cristo. Va a ser ajustar a veces la clavija de nuestro tiempo para pasar más tiempo con Él y poder en su presencia fortalecernos. Y es ahí también donde entendemos que Dios nos capacita para pelear. Dice el Salmo 144, ¿sí? Yo se lo quiero leer, me lo dejé todo marcadito para que no tenga que invertir mucho tiempo en buscar. Salmo 144, 1 y 2. Dice, bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien expone los pueblos a mis pies. Dios, cuando estamos cerca de Él, nos va a mostrar cómo tenemos que pelear esa batalla. El Señor nos va a dar estrategias, nos va a decir cuándo tenemos que hablar y cuándo no tenemos que hablar, cómo tenemos que orar, qué palabra tenemos que creer. Pero todo esto el Señor nos enseña cuando estamos cerca de Él, ¿sí? Cuando nos mantenemos cerca de Él. Y tal vez en este tiempo que estuviste batallando con cosas, el cansancio, la tristeza, la amargura muchas veces hacen que nos vayamos corriendo y hasta decepcionando de Dios. Porque a veces no entendemos por qué seguimos peleando con lo mismo. Y es ahí donde el Señor tiene que trabajar en nuestro carácter y enseñarnos a tener paciencia y enseñarnos a ser determinados en buscarlo y enseñarnos a tener el carácter como el de Jesús. Si nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesús, ¿cuántas cosas le pasaron a Él mientras estaba acá en la tierra? Yo cada vez encuentro más, ¿no? Si hablamos de que Él pasó momentos difíciles, un montón. Él eligió a uno de sus amigos, colaboradores, lo entrenó y en el momento que más lo necesitaba, lo vendió por 30 moneditas de plata. Y Jesús nunca discriminó a Judas, lo sentó a su mesa y compartió todo con él. Fue traicionado. El Señor fue desacreditado en las palabras que decía, en lo que enseñaba. Fue humillado hasta lo más profundo de ser colgado en una cruz. Y sin embargo, jamás el Señor abandonó el propósito de Dios. Porque Él es nuestro hermano mayor, a quien Dios nos puso como figura para seguir, ¿sí? Y a través de las batallas que peleó Jesús, Dios también nos enseña a cada uno de nosotros. Por eso, en medio de la batalla, Dios va a formar nuestro carácter. Dios va a formar nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar frente a determinadas cosas, ¿sí? Cada uno tenemos un temperamento y una personalidad distinta, pero hay personas que somos medio polvorita, ¿no? Entonces, cualquier cosita ya saltamos, ¿no?
Y a veces hay que modular eso un poquito, porque no siempre está bien responder. A veces hay que aprender a callarse también, ¿no? Porque a veces eso nos hace salir airosos de determinadas situaciones. Nos hace quebrantar muchos conflictos. Para pelearse tiene que haber dos. Así que si uno no pelea, la pelea se termina, ¿no? Hay muchas mujeres que me hacen así con la cabeza. No sé si es un mensaje de Dios para alguna de nosotras, pero hay una pastora que se llama Rocío Corson, me lo anoté acá para no olvidarme de su frase. Ella escribe un libro para padres de adolescentes y en uno de los capítulos se llama Calladitas somos más bonitas. Yo dije, ¿qué va a decir esta mujer acá? Y habla de cómo a veces a los hijos o a los esposos o a las esposas le taladramos la cabeza queriendo convencerlos con algo, pero doblando las rodillas y entregando esa situación al Padre es mucho más productivo que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. A veces hay que hacer lo opuesto, a veces hay que aprender a hablar y a veces hay que aprender a callar también, ¿sí? Porque a veces con repetir y repetir y repetir y repetir no estamos produciendo el fruto que es necesario en ese momento. Pero doblando nuestras rodillas y orando vamos a ver mucho más resultado que queriendo nosotros convencer a la otra persona. Por eso me encantó, calladitas somos más bonitas. Me lo anoté para no olvidarme de esa frase. Y en esto de formar nuestro carácter, mientras estamos peleando, me recordaba de lo que el Señor le dijo a Josué, ¿sí? El Señor le dijo en Josué capítulo 1, esforzate y sé valiente. Esforzate y sé valiente. Y Dios ahí le estaba diciendo, le dice primero no temas, ¿sí? Esforzate y sé valiente. Y a veces uno recibe esas palabras y recibe esa indicación de Dios, wow, me va a ir re bien. Y yo te digo que es al revés. Si Dios te dice esforzate y sé valiente, la cosa viene re dura. Viene complicado. Porque hay que esforzarse y ser valiente cuando las cosas no nos salen como queremos. Hay que creerle a Dios cuando a veces la vida no es tan rosa, está tirando como a violeta negro ya directamente, digamos, ¿no? Cuando se están complicando las situaciones y vos orás y se complican más, y vos orás y se complican más. Pero en esa persistencia de oración, cuando decidimos abandonar el temor y tomar la fe, cuando seguimos resistiendo a pesar de los golpes y de las tormentas y de las cosas difíciles, es donde vemos que también Dios nos empieza a dar victoria sobre esa situación. Y muchas veces nuestra pelea tal vez no va a ser contra un pecado, pero sí va a ser contra el desánimo y contra la falta de fe. Y el enemigo va a usar el desánimo para decir, ¿para qué voy a creer en Dios? Mirá lo que está pasando. Mirá la situación que estamos viviendo. Mirá lo que estamos atravesando en este momento. ¿Para qué voy a seguir creyendo en Dios? Y saben que en un momento de mucha decepción que yo estaba atravesando, el Señor me llevó a ese momento donde Jesús está por ser entregado y está en ese huerto orando. Sí, esto está al final del libro de Mateo y de los otros evangelios también. Está ahí orando y dice la palabra que se le caían como gotas de sangre, ¿sí? Que eso sucede cuando una persona está bajo mucha presión. Se empiezan a romper los vasitos sanguíneos de la frente y realmente se suda sangre. Y en ese momento de tanta presión y opresión, porque el diablo pensó que estaba ganando, pero Jesús le pisó la cabeza en la cruz como lo fue profetizado desde el Génesis, ¿sí? En ese momento Jesús nunca cambió su propósito ni dejó de obedecer, aunque todo se veía cada vez peor. Y Jesús era consciente del dolor que iba a vivir, del dolor espiritual, del dolor emocional y del dolor físico. Pero él no volvió atrás porque estaba siendo presionado. Y muchas veces situaciones de la vida y el enemigo mismo nos van a presionar y nos van a traer opresión para que nosotros nos corramos de la presencia de Dios. Pero es todo lo contrario lo que necesitamos hacer. Jesús fue y se quedó en ese huerto orando y buscando al Padre para que Él lo fortalezca. Y en medio de esas circunstancias que a veces parece que nos exprimen como la aceituna, ¿no? Es como que estamos en la prensa. Hace un tiempo atrás le decía a una amiga, va a salir lindo el aceite, porque está dura la prensa, y se me mataba de risa. Pero le digo, pero es así, amiguita, tomátelo. Para vos y para mí. La palabra. Estábamos charlando de situaciones que nos habían tocado pasar.
parece que estamos siendo apretados, que estamos siendo aplastados por lo que estamos viviendo. Pero en medio de todo eso, Dios va a formar nuestro carácter para que nosotros podamos seguir creyendo en Él, para que podamos seguir batallando y de esa batalla nos levantemos en victoria, pero también con recursos para poder ayudar a otros. No hay palabra más poderosa que contarle algo a alguien y que te diga, ¿sabes que yo te entiendo? Porque yo pasé algo parecido, pero Dios a mí me ayudó en esta situación. Dios usa muchas veces esos momentos difíciles para que podamos dar testimonio de lo que Él hace, ¿sí? Y la palabra también dice que nosotros, ahí en Efesios, que Dios nos da el equipamiento, pero también nos da las armas para que nosotros podamos batallar. Y estas armas, lo deja bien claro, luego también Pablo escribe en 2 Corintios 10, 4 y 5, que no son carnales, no son de la carne, ¿sí? No son de la vida natural, son espirituales. Y cuando estamos batallando, cuando estamos en medio de una lucha, no tenemos que pensar que solamente peleamos, por ejemplo, con el auto que no nos funciona o con una persona del trabajo que nos hace la vida imposible. Esto también, estas batallas que nos tocan pasar, son batallas espirituales, no solamente naturales. Por eso no podemos pensar que porque esa persona que tal vez nos hace la contra en el trabajo, le gritemos todo lo que pensamos, se va a solucionar. Si nosotros oramos, ayunamos, intercedemos, bendecimos a esa persona, porque Jesús nos manda a bendecir a los que nos maldicen, ¿sí? Chico trabajito, pero es efectivo y productivo. Si nosotros oramos y bendecimos, la situación laboral va a cambiar. La situación tal vez económica va a cambiar, porque todo lo que nosotros vamos viviendo y luchando necesitamos entenderlo desde el plano espiritual. Por eso Pablo le escribe a la iglesia, no peleamos con personas. ¿Sabe cómo se terminan los conflictos cuando aprendemos que no peleamos con personas? No peleamos con las personas. Peleamos contra lo espiritual que muchas veces se levanta a través de esa persona, ¿sí? Y no es que vamos a andar tratando a nadie de endemoniado, por favor, no incurramos en esas cosas que no hacen bien, pero sí entender que la batalla también es espiritual. Y en la palabra podemos aprender muchísimas herramientas que tenemos. Yo mencionaba la oración, el ayuno, tomarnos de una palabra de Dios para esa batalla que tenemos. Tal vez lo que tenemos que vencer son cuestiones internas, ¿sí? Tal vez nos sentimos que estamos como atados al temor o a la falta de perdón o al enojo. Y tenemos que tomarnos de la palabra de Dios para pasar esas cosas. Yo a algunos hermanos le conté que por segunda vez estoy haciendo el curso de manejo, porque hace 8 años que tengo carnet y no podía manejar. Y usted capaz que dice, ay, qué pava esta chica. Pero yo no podía manejar. Hoy manejé hasta el día San Juan, gracias al Señor, y volví. Volví un pedazo, después le dije a mi esposo, pero volví un pedazo. Y tal vez eso no es nada, digamos, ay, bueno, sí, no le sale, que haga otra cosa. No, pero yo necesito manejar, porque tengo 2 hijas y tengo un trabajo que me exige moverme mucho. Entonces yo empecé a batallar en lo espiritual y empecé a decir, Señor, vos me tenés que dar victoria sobre este temor. Y me acordaba de todos los versículos que aprendí sobre el temor y empecé a orar y empecé a ver cómo Dios traía libertad a mi mente, porque yo literalmente antes me sentaba en el auto y me temblaban las piernas, me sudaban las manos, tenía pánico de pensar en manejar, de solo pensar en manejar. Y con estas cosas que a veces parecen insignificantes, Dios también nos ayuda y también son batallas que la tenemos que pasar por la oración, ¿sí? Y tal vez hay otras cosas que hoy usted está peleando y son mucho más graves que lo que yo le estoy contando. Tal vez son situaciones que son extremadamente graves, pero no piense que tiene que pelear desde lo natural solamente. Necesitamos guerrear y batallar desde lo espiritual. La palabra nos hace toda una descripción acerca de la armadura que nosotros tenemos, que lo vamos a compartir la semana que viene para no extendernos en el tiempo, pero sí quiero que podamos leer lo que dice al final de Efesios 6, 18. ¿Sí? Dice que oremos en el Espíritu en todo momento. Efesios 6, 18. Oremos en el Espíritu en todo momento. Oremos conectados con el Espíritu Santo. Oremos guiados por el Espíritu Santo. Y allí también
Pablo nos pide que no solamente oremos por nosotros, sino que oremos por todos los santos y que oremos por Él. También dice, ¿sí? Cuando habla de todos los santos se refiere a todas las personas que creen en Cristo. Y algo muy importante en este protocolo hacia la victoria que tenemos que aprender es buscar personas que oren con nosotros. Tal vez no estamos físicamente en el mismo lugar, pero sí tener personas de confianza y decirles, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto y te pido que por favor ores conmigo también y ores por mí también. Porque la oración del justo puede mucho y cuando estamos de acuerdo, dice Mateo 18, que viene respuesta de Dios. Entonces, cuando me pongo de acuerdo con alguien de confianza, no le voy a contar a cualquiera, obviamente, mis problemas, y le pido que me acompañe, la batalla se hace más llevadera, por así decirlo. Por eso Pablo también escribió en Gálatas, lleven los unos la carga de los otros. Y esto de acompañarnos en oración tiene que ver también con creer que Dios va a obrar y que esa persona me puede ayudar en este tiempo que yo tal vez estoy batallando. Porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces, y el Señor me traía muy fuerte esta palabra hoy a la tarde, muchas veces el enemigo trabaja en nuestros pensamientos y trabaja en nuestras circunstancias porque nosotros nos quedamos callados la boca y no aplicamos este principio tan poderoso de la palabra. Me ha pasado un montón de veces de hablar con personas que me dicen, bueno, yo te voy a contar algo para que ores por mí. Y al poder sacarlo de adentro y ver cómo el enemigo estaba muchas veces oprimiendo esa vida, esa persona ya se va libre de solamente poder hablarlo, de solamente poder decir, ¿sabes qué? Tengo la cabeza así de los pensamientos que me vienen a la mente. Orá por mí. Por eso es tan necesario entender que somos cuerpo, que somos iglesia, que estamos juntos. Estamos juntos para lo bueno y estamos juntos para lo malo también. Yo no le digo que le cuente a cualquier persona, pero sí a alguien que tenga cerca y alguien que tenga confianza. Nosotros como pastores siempre estamos para colaborar. Poder decirle, orá por mí porque me estoy peleando con esto, me estoy peleando con esta circunstancia, me estoy peleando con esta situación. Y aplicando esa verdad de la palabra, Dios también nos va a sostener, nos va a fortalecer y va a traer victoria sobre nuestras vidas. Por eso, para ir finalizando, recuerde que porque Jesús venció, nosotros podemos vencer. En su victoria somos más que vencedores. Y dice Romanos 8:37 en la Nueva Traducción Viviente, a pesar de todas estas cosas, que todas estas cosas para mí pueden ser algo y para usted puede ser otra cosa, ¿no? Dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Por eso no se canse de buscar al Señor. No pelee más solo. Empiece a pelear al lado de Jesús. Y el Espíritu Santo le va a ir mostrando cómo tiene que pelear. El Espíritu Santo nos puede dar estrategias de cómo orar, de cómo pelear por una situación. A veces nos falta esto de charlar con Dios nuestros problemas, charlar con Dios nuestras preocupaciones. Y necesitamos aprender a dejar a los pies de la cruz lo que hoy nos carga. A veces estamos tan preocupados que como que ni ganas de orar tenemos. Pero todo lo contrario tenemos que hacer. Tenemos que batallar y pelear por esa circunstancia tomados de la mano de Jesús bien fuerte. Y declarar lo que somos en Dios y declarar la palabra de Dios sobre ese problema y creer que Dios va a intervenir. Desde el momento que se lo entregamos, Dios va a intervenir en esa situación por la que estamos orando. Vamos a dejar acá la palabra en esta noche y vamos a tomarnos un tiempo para orar. Yo le invito a que se ponga de pie.